Buen domingo, hermanos, para todos los hermanos y hermanas en este día tan especial para cada uno de nosotros, que es el día domingo, el día del Señor. Y les saludo en este día de mi parte y los bendigo en el nombre del Señor. Eh, es un buen momento también para estar pensando y orando los unos por los otros, y eso no nos podemos ver tal vez físicamente, pero eso no lo va a poder anular nadie, ni nada. El hecho de poder estar presente y estar unidos en el Espíritu a través también de la oración, de la intercesión, y sobre todo saber que tanto usted como yo somos morada del Espíritu, la presencia de Dios está en nosotros, y eso también nos une y nos hace compartir todos los momentos. Como por ejemplo en el día de hoy, donde podemos compartir la palabra, y también cada día en la semana que tenemos oportunidad de compartir algo a través de la web o a través de la conexión digital, y sobre todo algo que nos une y que se arma toda una red, y es eso, por sobre todas las cosas, o sobrepasa la tecnología, que es la oración. Y eso es algo espiritual, es algo superior que nos excede, pero que también somos parte, y eso es lo que realmente debemos valorar, y eso es lo que eh, nadie va a poder anular. La oración, estar conectado en el espíritu, eso no tiene freno, no tiene limitación, solo la disposición de nuestro corazón, y esto es algo que debemos celebrar concretamente. Eh, Porque más allá de lo presencial o de lo físico, que por un tiempo no podemos estar juntos compartiendo, pero sí a través del espíritu. Muy bien, hoy vamos a compartir un mensaje en este día que se llama La espada del enemigo. Y para ir a un pasaje que va a cumplir la función de pasaje disparador, tiene que ver, y no quiero abusar en comentarles mucho acerca de este personaje, porque está relacionado, o es el personaje que Belén, mi esposa, utilizó hace 15 días para compartir el mensaje de aquel domingo. Se trata de David, y yo no quiero abusar porque Belén habló tanto y tan bien de él, y nos hizo una excelente reseña histórica acerca de la vida de David. Por eso solo lo voy a utilizar como para iniciar, para luego ir al pasaje central. Pero entre tantas cosas que nos comentaba Belén ese día, y tan linda palabra, una de las cosas que mencionaba era que David en un determinado tiempo huía de la presencia de Saúl. Saúl lo quería matar, de su presencia, de Saúl, o también de algún general o alguien a cargo o con responsabilidad de parte de Saúl, que lo quería matar. Entonces quiero utilizar un pasaje puntual que tiene que ver con David, para luego ir al pasaje central, pero tiene que ver con esto. David, el contexto de este pasaje es el siguiente: estaba huyendo de la presencia de Saúl y de sus generales. Eh, Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 8 y 9. David, por alguna razón, que no lo vamos a contar ahora para no demorar tanto, pero David se encontraba huyendo y desarmado, no tenía armas. David se convierte a lo largo de la historia en un hombre guerrero, un hombre de armas, un hombre inteligente para las artes de la guerra, pero en este momento, por alguna razón, no estaba desarmado, no tenía armas. Entonces se encuentra con un sacerdote llamado Ahimelech. En el capítulo 21, versículo 8, dice David, le dice a Ahimelech, se encuentra con él huyendo de Saúl, y le dice: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Porque no he traído ni mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y ahí vemos lo que comentaba recién. La situación los llevó a escapar o a seguir huyendo, pero David estaba desarmado. El sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, esta
está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Anteriormente le pedí para comer también y el sacerdote no tenía más pan que los panes sagrados, que el pan sagrado, el pan de la proposición. Y se lo comparte y después le pide armas, como veníamos diciendo, y le dice, mirá David, el arma que tengo es el arma de Goliat, el arma que vos, y así haciendo memoria, el hecho tan trascendental y conocido a nivel mundial por donde David mata a Goliat con esa arma que, con la espada de Goliat, se la había quedado David, por un determinado tiempo estuvo en la tienda de David, no sé por qué razón, se ve que David no sabía que estaba esa espada y la tenía en este lugar, la tenía el sacerdote o estaba ahí guardada, porque si no lo hubiese pedido, pero se encuentra con que necesitaba un arma y estaba esa arma que el sacerdote le dice, mira, es la que logró, la lograste conseguir cuando mataste a Goliat, y fue con esa misma espada con la que le cortó la cabeza, ¿no? Eh, y esa espada es la que se encontraba ahí. Una espada que se había pensado, se había forjado en las herrerías de los filisteos. Se había ideado, pensado como para ser utilizada en contra del pueblo de Dios, pueblo de Israel. Y seguramente era una espada especial porque era espada enemiga y una espada especial porque la portaba ni más ni menos que Goliat. Y Goliat era un elefante, por, para decirlo de alguna manera. Y una espada muy particular, pero se había pensado para dañar, para maldecir, para destruir. David le contesta, ninguna como ella, dámela. Ninguna como esta. No hay otra mejor en esta ocasión que esa espada. Esa espada que se había pensado, como dije antes, para maldecir. De repente esa espada la tomó nuevamente en posesión David para defensa de él y para ser utilizada a continuación para hacer una bendición para él. Y de eso trata un poco el mensaje en esta noche, para ir ahora, en esta noche, en este día, esta tarde, de acuerdo a como vean, cuando vean este mensaje, pero tiene que ver y ahí podemos ir al pasaje central de este mensaje que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 5, y el contexto de este pasaje es el siguiente. Resulta que nos remontamos a la parte de la historia bíblica donde el relato nos cuenta que Israel estaba saliendo de Egipto, estaba en pleno éxodo, estaba entrando a la tierra prometida, donde había pueblos paganos, los pueblos moabitas y los amonitas, y eran pueblos que veían, o los reyes los veían por las colinas entrar al pueblo de Israel tan triunfante, tan victorioso. Y dice Jehová, cuenta la historia, cuenta la Biblia, yo se la hago un poco más corta, que, que por razón de que estos pueblos de esas tierras no asistieron al pueblo de Israel, no le dieron ni pan ni comida, ellos tenían que ser despojados de esas tierras, de estos pueblos paganos tenían que ser despojados de estas tierras, porque no supieron ayudar ni asistir al pueblo de Israel entrando en la tierra esa que Dios había prometido. Y tal es así que llegó la situación esta, la que vamos a compartir ahora, en el capítulo 23, en el versículo 5. Versículo 5 dice, pero no quiso Jehová, dice la palabra de Dios, la palabra, dice, pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y la situación era la siguiente: estos reyes de estos pueblos paganos que estaban en estas tierras, al ver que Israel entraba a sus tierras, ellos literalmente pagan a un profeta llamado Balaam, lo contratan de una manera, después suben el monto para que este profeta, que tenía la fama de que todo lo que este profeta maldecía era maldito,
resulta que contratan a este profeta para que maldiga al pueblo de Israel. Jehová no se lo permite. De hecho, en este contexto de la historia, Balaam se sujeta a Jehová. En otra parte vemos que no, más adelante, pero es otra historia. Pero Dios no se lo permite. Toda esa maldición de los pueblos pertenecientes a esas tierras o que habitan esas tierras, toda esa maldición que quiso ser enviada y que fue enviada para dañar al pueblo de Israel, un pueblo que estaba en ese momento, pero estaba sujeto a Dios, a veces se iba y cuando el pueblo se alejaba de Dios, venían sus consecuencias, lógicamente, pero el pueblo estaba conquistando según lo que Dios le había dicho y cuando el pueblo obedecía le iba bien. Y ese pueblo le estaba yendo bien, estaba bien posicionado, estaba con su meta clara y toda maldición que quiso ser enviada, el Señor la transformó, Jehová, Dios, Yahvé, la transformó en bendición, como dice el versículo 5 y se lo repito. Pero no quiso Jehová tu Dios oír a Balán, a este profeta. Y Jehová tu Dios cambió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Dios amaba, Jehová amaba a su pueblo. Y este es el pasaje central, este es el mensaje que el Señor me dejaba y ponía en mi corazón para que pueda ser compartido al resto de la iglesia. Toda maldición, toda arma forjada como fue la espada de Goliat para lastimar, para dañar, para maldecir a los hijos de Dios o al Hijo de Dios o a usted, a mí, toda maldición, hoy el Señor la transforma en bendición. Es una palabra que el Señor me dio y que me dijo algo puntual, concretamente puntual, cuando estaba orando. Esta palabra para muchos, y utilizó el Señor esa palabra, para muchos va a ser una palabra en la recepción de las mismas de mucha relevancia. Para muchos va a ser una palabra de relevancia. El enemigo hoy está, nunca lo está, y el pastor nos decía el domingo pasado claramente, el propósito de él es destruirnos, es matar, es destrozarnos, es aprovechar toda situación para lastimarnos, para apartarnos de la gracia del Señor. Es un claro objetivo de él, pero el Señor, como nos dice acá, y es una palabra que usted tiene que tomar y que proviene de la palabra logos, como en el griego lo dice, que se refiere logos a la palabra de Dios, a la misma palabra, la palabra que sale de su boca. De ahí tomamos y desciende la palabra rema, la palabra personal, la palabra aplicada para nuestras vidas, y es esta palabra que tiene que ver con la transformación, de que Dios transforma. En este caso particular, Dios transforma toda maldición en bendición. El diablo hoy se va a querer aprovechar de esta situación. El otro día también se hablaba de un problema dentro de otro problema, ¿no? Recibíamos este análisis, esta conclusión, y es así. La verdad que este tiempo de aislamiento debido a este virus, a esta pandemia, nos genera tal vez algunos inconvenientes, nos genera cambios de hábitos, de modos, de formas, pero también teníamos los nuestros, nuestras inquietudes, nuestras inseguridades, nuestros problemas, todo lo que nos venía aconteciendo, y quedó todo esto todo esto quedó englobado, enmarcado dentro de una pandemia que nos condiciona en otras formas. Hoy tengo entendido que hay gente hermanos nuestros que tienen que ser operados, temas de salud, hermanos que podían trabajar antes de la pandemia de una manera y hoy no lo pueden hacer. Y hay un montón de complicaciones que se van viniendo. En lo personal, en mi familia hemos tenido en los últimos 15 días, también en época de pandemia, situaciones particulares que no las esperamos y surgieron también, y todavía estamos en oración para que se solucionen. Y temas de salud también, están referidos puntualmente a temas de salud, de mi hija, ustedes ya ven que están orando.
que estamos todos orando por este tema, pero cuestiones de que van surgiendo, bueno, todas estas situaciones pueden generar en nosotros miedos, pueden desviar nuestra confianza, puede generar intranquilidad. Y yo creo que son todas cosas que el diablo va poniendo en nuestras mentes y eh, así como se forjó esa espada de Goliat en aquel momento para dañar a un hijo de Dios, a una hija de Dios, llevándolo a un plano actual, el diablo también planifica toda su historia como para dañarnos, para lastimarnos, para perturbar nuestras mentes, nuestros corazones. Dadas las circunstancias que nos acontecen, bueno, además de eso, el diablo nos pone más piedras en el camino. Yo, en lo particular, pues es algo que yo visualizo, que me armo en mi cabeza como para entender ciertas cuestiones. Yo visualizo que la vida cristiana es como una carrera de atletismo, como, bueno, la Biblia hace referencia a esto, por supuesto, pero cada uno de nosotros, yo lo veo así, como que somos atletas y nuestras misiones es pasar, correr y saltar vallas que son las pruebas que Dios programa para nuestras vidas, para las cuales nos entrenamos. El atleta se entrena para correr y para saltar las vallas, y son las metas que tiene por delante. Pero el que organiza esa carrera nunca va a pensar en poner una piedra en la pista. Sí, las vallas, porque para eso nos entrenamos, son desafíos, y esas son las pruebas que yo entiendo que son de parte de Dios para crecer en esta vida espiritual. Pero no las piedras. Las piedras las pone el enemigo. Imagínense si uno tiene que correr y saltar una valla y encima poner una piedra para tropezarnos. Nos encontramos con esa realidad de una piedra. Eso es lo que hace el enemigo. Además de las pruebas, el enemigo pone de lo suyo, que son las piedras, y al tomarlas, al agarrarlas, al encontrarnos con ellas, nuestro tobillo se tuerce, nos doblamos, nos caemos. Son cosas que el enemigo pone para lastimarnos y en esta vida, y eso está. Eso no lo podemos ocultar, eso es una realidad, pero el Señor también nos da las herramientas como para evitar esas piedras y para poder resistir de todo esto que el diablo quiere y que quiere hacer en nosotros. Pero hay una palabra también importante que quiero dejarles, que es muy en relación a esto último que estamos diciendo, que se encuentra en Santiago. Es un versículo muy conocido, porque Dios, como les decía, transforma toda maldición en bendición. Pero hay algo que es importante que nosotros tenemos que tener claro, y es lo siguiente. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y no podemos pasar por alto lo primero que dice: someteos pues a Dios. Entonces es importante que el cristiano entienda, que entendamos todos juntos que tenemos que estar en una posición. Tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, primero, lo primero. Si estamos en el lugar correcto, si estamos del lado del que triunfa, del lado del que gana, que la victoria ya sabemos que está asegurada por parte del Señor, solo debemos resistir y el diablo va a huir. Y todo lo que el diablo, como decíamos antes, todo lo que él haya querido hacer para maldecirnos, él, Dios, el Señor, no nosotros, todo eso Dios lo va a transformar en bendición para tu vida y para mi vida. Es una palabra que es importante que tengamos en claro, que nos tenemos que ubicar, como dice acá Santiago, del lado correcto, del lado de la victoria, que es del lado correcto, que es del lado del Señor, posicionado bajo su voluntad. Hay un padre de la iglesia, uno de aquellos que fueron parte con su ministerio y sirvieron al crecimiento de los primeros años de la iglesia, que era Irineo, y decía que visualizaba que la cruz de Cristo, la cruz, el madero, era la espada de Dios clavada en la tierra. Por así decirlo, el madero, todos sabemos que representa la obra de Cristo en la tierra. Sin lugar a dudas, la espada, la victoria del Señor, y propiamente a través de la muerte de Cristo vence la muerte, ¿no? Qué ironía, pero es así. A través de la muerte del Señor Jesucristo
nos otorga la victoria en todas las cosas. No solo en la salvación eterna, sino en todas las cosas. Entonces, a través de la muerte del Señor Jesucristo, hoy tenemos la victoria y cada uno de los hijos de Dios y las hijas de Dios tenemos victoria. Todo, por eso todo acechanza del enemigo es rechazada y el Señor nos da la victoria y el Señor transforma toda maldición en bendición. Tomala para tu vida, tomalo para vos ahora en este momento y ponete a orar fuertemente en el Señor para reconocer todo dardo de enemigo y decir: Señor, yo resisto al diablo, yo me posiciono bajo tu voluntad, resisto al diablo, el diablo huye y todo lo que el diablo ha querido hacer en mi vida es rechazado y es transformado en bendición. Yo voy a recibir bendición y el diablo se va a quedar totalmente atado, porque no hay manera. El diablo huye ante la presencia del Señor. Y por último, dejarles un salmo que yo he hablado varias veces y he compartido varias veces, pero es un salmo hermoso. Son 2 versículos nada más de un salmo que fue de gran bendición para mi vida hace muchos años y yo he tenido la posibilidad de compartirlo varias veces y se lo quiero dejar porque tiene que ver con esto último que estamos diciendo. Ese Salmo 84, versículo 5 y 6. Voy a tomar otra versión, discúlpenme. El Salmo 84, versículo 4 y 5 dice: Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Y ahí vemos la posición donde nos tenemos que ubicar. Y versículo 6, clave, dice: Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. Y la palabra conversión, la palabra transformación. Dios transforma hoy toda tu vida en bendición. Todo lo que el diablo ha querido hacer, lastimar, vuelvo a repetir, hoy el Señor lo transforma en bendición. Ubicate en el lugar correcto. El Señor hará el resto. Que Dios los bendiga.